Soy feliz, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Soy feliz, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Soy feliz, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Oh, soy feliz, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Yo recuerdo aquellos días que en pecado los pasé. No pensaba que tenía necesidad, pero bendecido fui, pues Jesús me encontró. Ahora canto, aleluya, soy feliz. Soy feliz, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Soy feliz, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Ahora sé que voy al cielo, cantando llegaré. Ya mi nombre en el libro escrito está. Con su sangre me limpio y estoy listo para ir. Ahora canto, aleluya, soy feliz. Soy feliz. Cuando el viaje se termine y alcance aquel lugar, todo ya será justicia con Jesús. Caminando en la ciudad, ver el rostro de Jesús. Ahora canto, aleluya, soy feliz. Soy feliz, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Oh, soy feliz, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Soy feliz, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Soy feliz, oh, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Un redimido y soy feliz. Soy feliz, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Bienvenidos a su programa Fe Victoriosa. Primera de Juan, el capítulo 5, versos 4 y 5, nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Yo soy el pastor y evangelista Ricardo Escobedo. Y siempre en el principio de este programa me gusta, porque siento al hacerlo en mi corazón, de saludar, de agradecer primeramente a Dios, ¿verdad? Pero a cada uno de aquellos filipenses, aquellos socios victoriosos que nos escriben cada mes, están orando por nosotros, y quiero que sepa que Diana y yo también estamos orando por cada uno de ustedes. Gracias también por su aportación financiera para que este programa pueda seguir adelante, seguir creciendo y saliendo a otros lugares también. Que quiero también, como siempre lo he hecho, por razón de que las cartas que nos están llegando de prisioneros, queremos saludar a todas las personas que están en las prisiones también, que están viendo el programa Fe Victoriosa. Les mandamos un saludo y estamos orando por ustedes y por sus familias. Estamos orando por cada uno de ustedes. Y como había dicho también en el programa anterior, yo sé que este programa está siendo de bendición a cada uno de ustedes, porque la palabra siempre bendice. La palabra trae libertad, la palabra trae sanidad, la palabra trae prosperidad. Y en la pantalla está saliendo también la dirección donde salimos en YouTube. Estamos también en Facebook, a través también del internet. Entonces tú puedes tomar los datos y mandarlo a tus familiares, a tus amados, a tus queridos, para que ellos también sintonicen, ellos también puedan ver estos programas de enseñanza, estos programas de Fe Victoriosa. Estamos en el tema: la palabra de Dios es luz. La palabra de Dios es luz.
Ahora hemos visto estos versículos, no vamos a leerlos otra vez porque ya los estuvimos leyendo en el programa anterior. Estuvimos leyendo Génesis, el capítulo 1, versículo 1 al 3. Leímos lo que dice Salmos 119, versículo 5, donde el salmista David dice: por el Espíritu Santo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El tema es: la palabra de Dios es luz. Ahora vamos al Evangelio de San Juan. Sí, habíamos estado en el Evangelio de San Juan, versículo 1, y el capítulo 1, versículo 1, donde nos dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y eso dice, así era en el principio con Dios. Vamos ahora a este versículo, primera de Juan. Vamos a la primera epístola de San Juan, el capítulo 1, del verso 1 al 5, y luego también el versículo 9. Primera de San Juan, la primera epístola de San Juan, está después del libro de Hebreos. Son algunos de los últimos libros, últimas epístolas de la Biblia, ¿verdad? Después de Juan está Judas, y después de Judas viene Apocalipsis. Vamos al capítulo 1 de la primera epístola de San Juan, versículo 1 al 4, y quiero que usted escuche cuidadosamente, anote estos versículos para que usted los vuelva a estudiar, y si usted tiene tiempo ahí, tome tiempo, relájese, y vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a entrar a esta palabra de vida, porque esta palabra es luz, alumbramiento, claridad, ¿verdad? La palabra de Dios nos llena de Dios mismo, porque Dios vamos a estar viendo algo muy interesante, porque estamos viendo en el tema la palabra de Dios es luz, pero ahora vamos a darnos cuenta, ¿verdad? Que la Biblia dice, la palabra dice que Dios es luz. Dios es luz. Vamos aquí en la epístola de San Juan, la primera epístola de San Juan, versículo 1 al 4 y luego el versículo 9. Dice el apóstol Juan en su primera epístola, el capítulo 1, versículo 1 al 5. Dice: lo que era desde el principio. Ahora una vez más, el Espíritu Santo a través del apóstol Juan regresa a lo principio. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El capítulo 1 de Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra principio en hebreo es Génesis. Bueno, se traduce, esa palabra no es Génesis. La palabra hebrea que se traduce al español y al inglés Génesis, no es la misma palabra en hebrea, pero significa principio. Entonces la palabra Génesis significa principio. Dice lo que era desde el principio. Está hablando de Génesis, del principio de todas las cosas. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Ahora, esto es algo fabuloso, quiero que ustedes reciban esta revelación de la palabra. Lo que está diciendo el apóstol Juan. Juan es Juan, ¿verdad? El más joven de los apóstoles, el último que se fue para estar con el Señor de 90 y tantos años. El apóstol Juan fue el último. Él no murió como mártir, aunque sí quisieron hervirlo en aceite caliente, pero no pudieron matarlo, no murió, ¿verdad? Y lo tuvieron que aislar ¿verdad? En la isla de Patmos, donde él recibió el libro de revelación. Después quedó libre, fue libre y estuvo pastoreando en la iglesia en Éfeso. Ahí estaba su casa, donde estaba viviendo María también, la madre de Jesús. Estuvo viviendo ahí en la casa del apóstol Juan. Entonces Juan vivió por muchos años, pero Juan era el más cerca a Jesús. Jesús escogió, de toda la gente que le seguía, escogió a 12.
De los 12, desafortunadamente, Judas lo traicionó. De los 11, Jesús escogió a 3 para estar más cerca a él, a Pedro, Juan y a Santiago. Juan y Santiago eran hermanos. Entonces, de los 3 que estaban más cerca a Jesús, de los 11, de los 3, el más cercano a Jesús era Juan. Entonces, el más cercano estaba ¿verdad? Juan era el más cerca a Jesús. Ahora, Juan, conociendo bien la palabra, conociendo bien que dice Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego Juan, por el Espíritu Santo, en su evangelio, ¿verdad? Él escribe y él dice, en el principio era el verbo, hablando de Jesús, la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y luego aquí en su epístola, una de las 3 epístolas de Juan, dice así el capítulo 1, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 5. Dice, lo que era desde el principio, que es el verbo, la palabra de Dios. Lo que era desde el principio, el Hijo, que es el verbo, y el Hijo es la palabra encarnada. Es lo que vamos a estar viendo ese versículo, que el verbo se encarnó y moró entre nosotros. Primer capítulo de Juan, versículo 14. Lo que era desde el principio, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Ahora Juan está hablando de que él mismo, con sus oídos físicos, con sus oídos naturales, lo que hemos visto con nuestros ojos. Está hablando ahora él de los ojos, que la vista, viendo y oyendo, ¿verdad? Y luego dice, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el verbo, es la palabra, está hablando de Jesús, tocante el verbo de vida. El verbo de vida. Fíjese, el Espíritu Santo a través de Juan está diciendo que la palabra no solamente es luz, la palabra es vida. El verbo de vida. Vida, no está hablando de la vida natural, no está hablando de la vida física, de la vida de las plantas o de la vida de los animales. Está hablando de la vida eterna, está hablando de Zoe, está hablando de la clase de vida que Dios tiene. Ahora, quiero decir esto, lo siento bien fuerte en mi espíritu. Toda vida, no todavía, toda vida, todo lo que tenga vida y todo lo que tiene vida, las plantas, las aves, los peces, los animales, el hombre, todo lo que tiene vida, vino de Dios. Porque Dios es el autor de todo lo que existe. Si no fuera por Dios, no existiera nada. No hubiera nada. Dios es el autor de toda clase de vida. Ahora, aquí cuando Él dice que Él es nuestras manos tocaron, palparon nuestras manos tocante el verbo de vida. Ahora Juan no está hablando aquí y refiriéndose de la vida física, no está hablando de la vida natural, la vida del hombre. Aquí está hablando de la vida eterna, la vida de Dios, la clase de vida que Dios tiene. Y esa vida es la palabra Zoe, Z-O-E, Z de zorro, O-E. Esa palabra Zoe es la vida de Dios. En la misma vida que Dios tiene, la misma vida que contiene Dios y la misma vida que es Zoe, vida eterna. Y Zoe, el diccionario describe la palabra Zoe, vida en absoluta. No hay ni una sola onza, ni una sola gota de muerte. Es vida en absoluta, absoluta vida, pura vida. Yo sé que ese es un dicho allá en Costa Rica, ¿verdad? Pura vida. Bueno, no sé. La cosa es de que Dios, cuando dice Juan,
que nosotros oímos con nuestros oídos, nosotros vimos con nuestros ojos, nuestras manos palparon, lo tocaron, tocante el verbo de vida. En otras palabras, Juan está diciendo, nosotros vimos la palabra de Dios encarnada. Lo oímos, lo vimos, lo tocamos. El verbo de vida, la palabra de vida. Seguimos leyendo aquí porque es muy interesante lo que el Espíritu Santo nos dice a través de Juan. Dice el versículo 2 de la primera epístola de San Juan, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. La vida eterna, la vida de Dios fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. ¿Ve? Una vez más aquí ya bien claro está diciendo que la vida que está hablando Juan, el verbo de vida, está hablando de vida eterna. Vida eterna es Zoe, la vida de Dios. Pero todo hombre tiene vida eterna. No todo hombre tiene Zoe, porque ahora vemos de que la Biblia también habla de muerte espiritual. El hombre puede estar viviendo físicamente, puede estar existiendo en su alma y su carne y su físico. Tiene un espíritu, porque es espíritu. Realmente no tiene espíritu, es espíritu y tiene un alma y vive en un cuerpo. Yo soy espíritu, tú eres espíritu. Dilo conmigo, yo soy espíritu, poseo un alma, tengo un alma y vivo en un cuerpo. El cuerpo solamente es nuestra casa, nuestro traje terrenal, terrestre, por decir, nuestro tabernáculo terrestre, nuestro traje, ¿verdad? El hombre, por causa del pecado, fue separado de Dios. El espíritu fue separado de Dios. El espíritu todavía existe, pero ahora está en tinieblas. El espíritu del hombre está separado de la fuente de vida, de la vida eterna, la vida de Dios, la clase de vida que Dios tiene. Está separado de la luz de Dios porque Dios es luz. Dios es luz. Entonces, cuando vino el pecado al hombre, en el corazón de Adán, Adán fue separado de Dios, sus ojos fueron abiertos y se vio desnudo, pero luego vemos de que espiritualmente la naturaleza del hombre cambió. Ahora el hombre está en tinieblas, oscuridad. Espiritualmente ya no tiene la luz de Dios. Ya no tiene la luz de Dios. Ahora su espíritu está en tinieblas, está separado de Dios, ¿verdad? Ahora, dice Juan, la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Esta es la vida de Dios, la vida eterna. Zoe, acuérdense, vida es Zoe eterna, la cual estaba con el Padre. ¿Ve? Está hablando del verbo, está hablando de esa vida que estaba con el Padre, porque el Padre tiene esa vida, estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida de Dios, Zoe, se manifestó en la tierra, en el cuerpo de un hombre, en la carne de un hombre, Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, su espíritu, Cristo, procedió del Padre cuando Dios en el vientre de María sembró la palabra incorruptible en la vientre de una mujer, que es el verbo de vida, el verbo de Dios, y Dios le dio un cuerpo a su Hijo, a Cristo. Y lo conocemos su nombre como Jesús. En el Antiguo Testamento no era conocido como Jesús, sino era conocido como la palabra de Dios, como el verbo. No era conocido el nombre de Jesús. En el Nuevo Testamento, cuando él recibió un cuerpo físico, ahora es Jesús. Cristo no es su apellido. Cristo significa el ungido de Dios y su unción. En hebreo la palabra es Mesías. Entonces, si uno va a pronunciar en hebreo Yeshua, Hamashiach, está diciendo uno en hebreo Jesús, el Mesías. Ahora, en griego, la palabra Mesías se traduce en el Septuaginto, que es la traducción de la Biblia en hebrea al griego. Eso se tradujo muchos años antes de Jesús, se tradujo al griego. Entonces, la traducción del hebreo, Mesías, al griego es Cristo. Y Cristo
significa el ungido y su unción. El ungido de Dios y su unción. Ahora, Juan dice que esa vida que estaba con Dios se manifestó aquí en la tierra. Escuche bien. Nadie desde el tiempo de Adán en el jardín de el Edén, cuando Adán estaba en buenas relaciones con Dios, no había pecado. Cuando Juan no había pecado, no había desobedecido a Dios, todavía estaba coronado de esa gloria que Dios lo coronó, todavía estaba él en armonía con Dios. Escuche bien, Dios estaba en él y él estaba en Dios. En ese tiempo, en esa posición, Dios y la vida de Dios, Zoe, vida eterna, la luz de Dios, la vida de Dios, la gloria de Dios estaba aquí en la tierra en un hombre, Adán. Ahora, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo recibe esa revelación, y usted lo puede leer en 1 Corintios, el capítulo 15, y el versículo 45, que Pablo lo menciona a Cristo como el postrer Adán. Él hablando del primer Adán que vino siendo un alma viviente, ¿verdad? Primer Adán, un alma viviente. Y luego el postrer Adán, un espíritu vivificante. Ahora, esto es muy interesante. Vamos a leerlo, anótelo en sus notas. 1 Corintios 15, 45. 1 Corintios 15, 45. Dice el versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Muy interesante porque, y es muy importante que usted escuche lo que le estoy diciendo. No solamente le estoy hablando al cuerpo de Cristo Jesús, a los creyentes, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, pero estoy hablando a todos aquellos que han oído de Jesús, han oído de Dios, ¿verdad? Sus padres quizás son cristianos, o su esposa o su esposo es cristiano, ¿verdad? O tiene algunos conocidos que son cristianos, pero nunca uno ha hecho la decisión, no has abierto tu corazón a Jesús, no has hecho a Cristo Jesús el Señor de tu vida. Escucha lo que está diciendo aquí el Espíritu Santo. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra inspirada por Dios. Y Pablo no está escribiendo de su cabeza, ni de su conocimiento que él tenía como rabino, como fariseo, como rabino, porque era un hombre muy educado en las cosas sagradas, en las cosas de Dios, un hombre muy dedicado a Dios, muy consagrado a Dios, pero no está hablando él de su conocimiento físico, él está hablando bajo la inspiración de Dios. Y Pablo, por el Espíritu Santo, más bien dicho, el Espíritu Santo a través de Pablo nos revela de que hay dos Adanes. Existen dos Adanes. Aquí está en el versículo 45. Primera de Corintios, el capítulo 15, versículo 45. Fíjate lo que dice. Dice el primer Adán, así también está escrito. Fue hecho el primer Adán, el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Fíjese nomás. Dos Adanes. El primer Adán, él es el padre de toda la humanidad. De toda la humanidad, más de 7 billones que existen hoy en la faz de la tierra, vinieron a través de Adán y Eva. Yo sé que algunos no creen eso, pero esa es la verdad. Adán y Eva es el padre de toda la humanidad. Pero fíjese lo que dice la Biblia. La Biblia dice que hay otro Adán, el postrer Adán. ¿Quién es ese postrer Adán? Jesús, el Hijo de Dios. Así como Adán antes de pecar era hijo de Dios, pero dejó de ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado entró en su vida, fue separado de Dios. Ahora viene el postrer Adán, Jesús, el Hijo de Dios. Ahora la Biblia dice que Él viene a ser un espíritu vivificante, un espíritu que da vida. Adán, el primer Adán, nos da vida y nos dio vida en el alma, nos dio vida en la carne, pero nuestros espíritus, cuando nacemos separados de Dios.
Pero el postrer Adán, que es Cristo Jesús, Él es espíritu vivificante, el que te da vida. Vamos a hacer una oración. Quiero hacer una oración con todos los que me han ido, porque tú necesitas pertenecer al postrer Adán, no al primer Adán. Yo pertenecía al primer Adán, pero ahora pertenezco al postrer Adán, que es la familia de Dios, el Hijo de Dios. Haz esta oración conmigo. ¿Y dónde estás? Dios, en este día creo con todo mi corazón. Repítelo conmigo. Creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día resucitó de los muertos para darme vida eterna. Y en este día de hoy, voluntariamente y con todo mi corazón, yo confieso a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Te felicito por esa oración, esa decisión tan importante que tú has hecho. ¿Por qué no nos llamas o escríbenos? La información está ahí en tu pantalla. Si vives aquí en la área de Los Ángeles, también ven y visítanos. Y si vienes a visitar nuestro lugar, visítanos. Estamos aquí para servirte. Hasta la próxima vez. Se despide de ustedes de Carlos Coelho con su programa Fe Victoriosa. Bendecido. Oh, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz.